radio y luego una cuña de periódico. Los carteles, las invitaciones, dónde mandaremos y luego... Pero es que, ¿sabéis por qué digo yo eso? No es porque nosotros vayamos, Carmen y yo, no. Nosotros no vamos a ir a vender el producto, sois vosotros. O sea, a ver, tú que no quieres nada conmigo, tú que a veces, y tú que lo quieres todo, tenéis que aprender a hacer una carta, un email, para el Instituto Cervantes, para Rosa Navarro, para los padres, porque les tenéis que convencer de que vuestro producto es el mejor. A ver, es que ella es una tacaña y nunca quiere poner mi película. O sea, y tú no te rías tanto porque pones y ala, el fin de semana a ver si haces taquilla. Menos mal que tú me comprendes. Y de vez en cuando me ponen mis películas. Porque claro, ¿quién va a querer poner la película de niños de quinto? Pues solo ella. Tú ni, vamos, ni de... Sí, hombre, voy a regalar yo en mi cine para poner una película de niños de quinto. Nada, no tengo nada que hacer. Y tú, me pillas mal, pero bueno, te la pongo el viernes. Si el domingo no he hecho taquilla, no he hecho caja, la quito. Y tú dices, sí, porque nuestra sala de exhibición apuesta por los jóvenes autores. Y hay que darles una oportunidad. Así que, venga, te voy a poner la película por lo menos 3 semanas. ¿Veis la diferencia? Entonces yo tengo que convencer a la tacañona y decirle, tacañona, ¿cómo no vas a apoyar al joven autor? Pero es que mira, te voy a poner un trocito de mi serie y vas a flipar, te voy a poner el tráiler, te voy a poner un videoclip. Aquí te digo, anda, no seas así, aguántame el otro fin de semana que yo te hago campaña en medio para que vayan al otro fin de semana, pero déjame, que es que no me da tiempo. Y a ti te digo, te has ganado que te voy a dar más beneficios. O sea, en vez de que lleve, como tú también pones un riesgo y yo también, pues yo asumo una parte de tu riesgo. Pero a tacañona no le hago ningún descuento. Le digo, tacañona, pónmela, no estás así, hombre, que yo te hago una campaña y te traigo a la gente joven. ¿Entendéis ese juego? Pues eso lo podemos hacer nosotros exactamente igual con el CID. Ah, ¿y qué pasa luego después con el streaming? Anda, ¿cómo lo subimos a la red y todo el mundo se lo puede descargar? Ahí vendría también otro problema que tendríamos que trabajar. Dime. No sé ponerlo con el blog, pero lo malo de ponerlo en el blog es que no tantas personas lo podrían ver, pero nuestra familia sí. Luego tú quieres poner en un sitio que se vea mucho. YouTube. Pero yo lo tengo. Pero perdón, ahora soy yo la productora. Yo tengo el sitio donde se ve mucho. Entonces, ¿qué me das a cambio? Tendremos que negociar. Cuando yo tenga el producto, porque tú dices, me lo pones, y yo te digo ahora, sí. Digo, no. Yo, como soy la productora, no arriesgo sin producto. Tú dame un producto de calidad y yo te lo vendo. Por ejemplo, ¿te gustaría que en ese sitio que te estoy hablando de filming pusieran de repente lo que han hecho unos niños de Londres con el CID? ¿Te gustaría, verdad? Vale. ¿Te gustaría que en una red que tenemos que se llama Cero en Conducta, que está todo lleno de gente de Latinoamérica, de México, de Colombia, de Perú, o sea, de gente que es el español, es su lengua también, lo vieron, ¿verdad? No, porque yo soy la productora. Perdona, yo soy ahora tacañona. Aquí somos las dos tacañonas. Yo te digo, sí, claro. O sea, yo te voy a colgar a ti esto que todavía no lo has hecho y que yo no lo he visto. Yo soy muy exigente, solo cuelgo productos de calidad, yo como ella, tacañona, solo cuelgo productos de alta calidad. Si tú me entregas un capítulo y yo valoro con mi equipo que está muy bien hecho, yo te prometo que tendrás la mejor exhibición que te puedas imaginar en red. Pero si no me lo das bien hecho, lo siento, yo como tacañona no tengo negocios contigo, no hago tratos. Dime. A lo mejor en YouTube lo puedo. Pero muchas más cosas. Lo que pasa es que yo no te lo pongo en YouTube normal, porque en YouTube hay canales diferentes, ¿a que sí? Sí. Yo tengo el canal, pero es que mi canal tiene un sello de calidad. Yo es que soy como tacañona. Mi canal tiene un sello de calidad. Los productos que yo ofrezco son de alta calidad. Si tú no me das un buen capítulo, yo te lo voy a colgar, porque es que, fíjate, pierdo prestigio. Y yo no soy tan buena como ella, que apoya a los nuevos autores. No. Yo quiero negocio puro y duro. Quiero negocio de alta calidad. Y yo nada más que ofrezco productos muy buenos. Si fuera un canal independiente diría, no te preocupes, ven conmigo, porque nosotros estamos apoyando a todo el joven autor.